Y un día se va a cumplir lo que dice el Salmo 133. Hemos cantado muchas veces: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ese pasaje, al igual que la parábola del hijo pródigo, habla especialmente de ese momento mesiánico, ese momento cuando Yeshua haya restaurado todo. Y está hablando allí de: mirad cuán bueno es, cuán delicioso es cuando ese hermano mayor, Judá, y ese hermano menor, Efraín, estén juntos y sean un solo pueblo, adorando y deleitándose en armonía delante del Eterno. Para allá vamos nosotros, hermano. Para allá vamos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Así es. Yo voy para allá, hermano. Y bendito sea el Señor que nos permite estar una noche más aquí. Nos ha dado una noche más, un día más de vida para darnos la oportunidad de acercarnos, de conocerlo un poco más. Mi hermana Pati, yo le pido un favor: cerremos las puertas y tengamos ahí un poquito de intimidad. Ya los que fueron. Que el Señor nos ayude para que ese día tengamos el aceite listo, que no seamos como las insensatas confiadas, sino que el Eterno nos permita estar preparaditos y listos para irnos con Él. Yo le invito a que vamos al libro de Osea. Recuerde que Osea significa salvación, Elohim es salvación, Yahshua es Yahweh salva, Osea es salvación, Elohim es salvación. Por eso esta palabra que el Señor me permitió recordar ahora mientras orábamos, Osheani, es precisamente con el nombre de Osea. Dice Osheani, Osheani, significa sálvame, sálvame. Cuando usted esté en un momento de angustia, usted puede decir Osheani, sálvame. El Señor ha venido trayéndonos en un proceso de recuperar. Así como hacemos Teshuvah, que es retorno, que es un regreso a los brazos del Padre y todo lo que implica estar con el Eterno, esto trae como consecuencia recuperar muchas cosas que se perdieron. Lo leíamos en los capítulos atrás en Osea, en donde hay un pasaje en donde dice que y haré en esos días, refiriéndose a los días mesiánicos donde ya la restauración de todas las cosas fue dada, dice: y haré pacto entre los animales y el hombre. Y ahí se recupera una de las cosas que se perdió en el pecado de Adán. ¿Cuál fue? Diga: autoridad. Teníamos autoridad sobre los animales. Adán no temía acercarse a un león, a un tigre, a un animal salvaje, porque tenía señorío sobre los animales. Pero esa autoridad se perdió a causa del pecado. Esa autoridad también la vamos a recuperar a la hora de estar con nuestro Salvador. Así es. Pero además de la autoridad, perdimos identidad, perdimos pertenencia, perdimos ese sentido de pertenencia como pueblo. Y bendito sea el Señor que envió a Yeshua por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y henos aquí esta noche. Dígale a su hermano que está a su lado: bienvenido, porque usted era oveja perdida, pero ahora somos casa restaurada de Israel. Nos habíamos sumergido pues en esta historia trágico-romántica de la que habla el libro de Osea. Una historia trágico-romántica en donde vemos todas las facetas de unos enamorados, pero sobre todo de un cabeza, hombre enamorado de una mujer adúltera, fornicaria, que se prostituía y que no amaba a su esposo, pero que aún así prevalecía siempre el amor de ese esposo, el amor de ese esposo. Y vemos entonces cómo el libro de Osea nos muestra una relación entre el Mashiach y la casa de Israel, idéntico que el Padre Yahweh con Israel, con esa casa que se separó. Vemos pues cómo Osea recibe instrucción de parte de Yahweh de: júntese a una mujer ramera,
tenga con ella hijos. Y fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando fue al exilio a causa del pecado y la desobediencia, cuando Jeroboam, ¿recuerdan que lo leímos? Que Jeroboam entonces hace pecar al pueblo, peca él y hace pecar al pueblo. Que Jeroboam entonces toma esa posición como los pastores que se ven hoy día, que dicen, bueno, si este pueblo sabe la verdad y siguen adorando y siguen guardando Torah, pues me van a dejar y se me van a ir los diezmos, se me van a ir las ofrendas. Entonces más bien hagamos ídolos. Y le dijo a Jeroboam al pueblo, he aquí a tu Dios que te sacó de la tierra de Israel. Entonces hizo pecar, y ahí es donde nace la religión católico-cristiana, en donde es la idolatría y se pone la mirada en los hombres, en los ídolos, menos en el Eterno. Entonces ahí en ese momento es donde el pueblo sale y se prostituye y empieza a tener hijos de prostitución. Habla la palabra de que el pueblo se gentilizó, se mezcló entre las naciones, y el Señor entonces quita las fiestas, quita el gozo y dice, por cuanto dejaron mi Torah, dijo, yo también me olvido de ellos. Y empezamos a ver a través de esta historia en Osea cómo se muestra un corazón de un esposo dolido, de un esposo que ha sido traicionado y dice, no los voy a volver a recibir, no los quiero, no se dirá más de ellos que han tenido Dios. Y luego entonces vemos como el amor prevalece y dice, pero allá mismo donde fue dicho que no serían más llamado pueblo, serán llamado pueblo, porque ese amor del Padre sobrepasa y cubre todos esos pecados. Sabemos entonces que la palabra declara que el Señor no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas, y precisamente ese proyecto de salvación a través de Yahshua fue revelado al profeta Osea. Le hizo vivir en carne propia a Osea lo que habría de suceder. En el capítulo 1 de Osea habla de que Osea pagó un precio, unas monedas y un cargamento que tenía por la prostituta. Pagó. ¿Y qué viene y hace Yahshua por nosotros? Sabiendo que éramos prostituta, hijos de prostitución, que íbamos en pos de nuestros amantes y nuestros ídolos, no le importó, sino que Yahshua pagó un precio, y precio de sangre. Y por eso, hermanos, usted y yo podemos estar hoy seguros de que hacemos parte de la promesa. Así es. Porque si somos de Yahshua, dice la palabra del Señor, pues herederos somos. Juntamente, linaje de Abraham somos y participantes de la promesa. Denle un aplauso al Señor por eso. Porque es la razón por la cual usted y yo estamos haciendo ese teshuvah, ese retorno, ese regreso a los brazos del Padre. Entonces, vamos al capítulo 13 de Osea. El Señor ha sido muy bueno porque nos ha permitido hacer lo que Él dijo que hiciéramos, y era guardar su palabra, escudriñar su palabra. Hemos podido darnos cuenta cómo la palabra de la Torah, de la Taná, es literal para nosotros, ¿sí? Siempre lo recuerdo una y otra vez. Anteriormente leíamos pasajes y decíamos, esto dice aquí esto, pero significa, y entonces el cosmos y Júpiter se alinea con Saturno, y entonces la palabra es para mí ese pedacito, amén. No, hermano, la palabra hoy en día podemos, como tenemos identidad ya, la palabra es literal para nosotros. Sabemos que nosotros no somos ninguna Israel celestial, somos una Israel terrenal que fue esparcida, pero que el Señor nos está recogiendo. Eso somos nosotros. Entonces la palabra es literal y nos identificamos. Una hermana me decía la semana pasada, desde que estamos viendo el tema como se nos ha enseñado, con la lupa y el ojo del Señor, con la lupa hebrea del mensaje, del original del mensaje, ella decía, he entendido cosas en Osea que no entendía antes. Yo las leía y de hecho yo me preguntaba por qué dice que júntate a una prostituta, y luego en el capítulo 2 dice, ahora ve y amas a otra mujer adúltera. Pero vemos cómo el original hebreo nos enseña de que hablaba de la misma, ¿sí? Ámala, le dice en el capítulo 2, ahora ve y ama a esa mujer. No era otra diferente, sino la misma. Entonces son cosas que por la identidad que el Señor nos está permitiendo recuperar, nosotros ya entonces entendemos las palabras. Así es. Y por eso, hermano, cuando usted y yo estábamos en el ambiente cristiano romano, cuando hablábamos de la identidad, a mí me quedó mucho en el corazón, en la mente, ese detalle de que ciertamente cuando éramos cristianos éramos romanos y nuestra identidad era romana. Por eso no hay diferencia entre católico y cristiano, son lo mismo. El mismo Dios, el mismo Cristo que adora al cristiano es el mismo Cristo que adora al Papa Francisco. No había diferencia ahí. Y nosotros nos creíamos diferentes a los católicos
y mejores que el pueblo de Israel. ¿Sí ven? Y eran una cantidad de cosas que decíamos, nosotros reemplazamos a Israel porque pecadores y todo lo que nos enseñaban. Y Israel es irreemplazable, ese es el pueblo del Señor, es el pueblo del Señor. Pero cuando teníamos esa mentalidad romana no entendíamos estas palabras, porque no había identidad. ¿Cómo pues íbamos a entender? Y es tan sencillo como eso. Mire, una vez es cuando uno comparte con alguien acerca del nombre y tienen a su Jesús, a su Cristo, a su Jehová ahí metido todavía, es tan fácil decirlo de esa manera. Bueno, el Hijo del Salvador, ¿de qué nacionalidad era? Judío. Bueno, Cristo es un nombre griego. ¿Cómo puede un judío tener nombre griego? Tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. O sea, no le dé más vueltas. Si quieren profundizar, profundicemos. Y ya entonces vamos a mirar cómo Yahshua significa Yahweh salva y todo lo que quiera. Pero el principio es ese. El nombre Cristo, el nombre Jesús es griego. Y nuestro Salvador le dijo a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? La salvación viene de los judíos. Él era judío. ¿Cómo no puede tener? O sea, no tiene sentido que un judío tenga nombre griego. Entonces son cosas que entendemos ahora porque tenemos identidad. Así es. Estamos recuperando la identidad. Así es. Entonces vamos a leer ahí en el capítulo 13 de Osea. Dice ahí el verso 1: Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, los Bené y Adán, o hijos de hombre, temblaban. Pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Verso 2: sin embargo siguen pecando, pues se fabrican según su ingenio, digan, según su ingenio, imágenes de fundición y el hilín de plata, que no son más que obra de artesanos, y de ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan el hilín en forma de becerros. Recuerda que capítulos atrás también leíamos que el mismo Yahweh declaraba y se quejaba como ese esposo ofendido. Decía, esa tendencia de mi pueblo, ¿a qué? A prostituirse, dice su palabra. El mismo Yahweh lo decía. Esa tendencia de Israel, esa tendencia de mi pueblo, esa tendencia de mi amada a prostituirse le impide entender, escuchar las palabras que yo le doy. Por eso dice ahí, por eso mi Torah, por más que se la, y miren lo que decía el Señor, por más que se la escribiera muchas veces otra vez, dice, para ellos vendría a ser cosa extraña. ¿Por qué? Por su tendencia a prostituirse. Y esa misma tendencia a prostituirse era la que nos enseñaban los hombres. Y leemos aquí en el verso 2 del capítulo 13: sin embargo siguen pecando, pues se fabrican según su ingenio. ¿Y cuántas veces tuvimos que someternos a según lo que le pareciera a los hombres que era? ¿Sí ve? Y nos enseñaban mentiras, aprendíamos mentiras, practicábamos mentiras y enseñábamos mentiras. ¿Por qué? Porque según el ingenio de ellos lo hacían, según lo que para ellos pareciera, así lo enseñaban. Por eso, hermanos, que las malas interpretaciones de la palabra han ocasionado daños tremendos, pero daños impresionantes. Hay muchos pasajes que por su mala interpretación han sido terribles. Yo le invito a que vaya un momentico conmigo a Colosenses 2, ahí adelante, sin perder Osea. En Colosenses 2 vamos a leer ahí uno de esos que son mal interpretados y causan muchísimo daño. Por Colosenses 2, verso 16. Mire qué tremendo esto. Por tanto, nadie os juzgue con comida o en bebida, o en cuanto a diarios de tamaño o días de reposo. ¿Ya están ahí? Así es. Dice Colosenses, capítulo 2, verso 16: por lo tanto, que ningún varón los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones del Adabar, tales como las fiestas, Rosh Hodeshim, o lunas nuevas, o Shabbat. Dice, verso 17: todo esto es la sombra profética de lo que ha de venir, ya que el cuerpo de ellas es Mashiach. Miren, yo una vez vi una predicación de un predicador evangélico cristiano romano,
es muy conocido, Chuy Olivares, y enseñaba allí justo con este pasaje. Y él decía, y me acuerdo tanto, a mí inclusive me molestaba, porque decía, todo esto es sombra. Y entonces él decía, ¿qué es más importante? ¿Lo que físicamente existe o la sombra? Pues lo que está físicamente. Eso, la sombra, eso es sombra, eso no importa, eso no sirve para nada. Por eso es que, y de ahí salió un mensaje de Chuy Olivares que dice, con Cristo es suficiente. No sé si alguna vez alguno lo ha escuchado. De hecho, a mí hay familiares que me han dicho, es que con Jesús es suficiente. Y es la base del mensaje de los de Creciendo en Gracia. Ya, lo que Jesús hizo fue suficiente y no tengo que preocuparme por nada más. Y este verso decía, no se preocupen que no los critiquen por lo que comen o beben, o por cuestiones del Adamar, tales como las fiestas, Rosh Hodeshim o el Shabbat, dice ahí. Dice, todo esto es sombra profética de lo que ha de venir, ya que el cuerpo de ellas es Mashiach. Hermano, cuando nos decían con este versículo, no hay que celebrar fiestas, eso es del antiguo pacto, y eso ya no, con Jesús es suficiente, dice el pueblo cristiano. No hay que celebrar el Shabbat porque eso no importa ya. Eso es sombra y la sombra no es importante. Lo importante es lo que es físico, y entonces vino Cristo y con Él es suficiente, lo demás quedó abolido. Hermano, este pasaje significa absolutamente lo contrario. Habla totalmente lo contrario, mi hermano. Cuando dice, por lo tanto, que ningún varón los critique, vamos a leerlo otra vez, pero ya con un ojo con identidad, como pueblo. Que ningún varón los critique a ustedes por lo que comen o lo que beben, o por cuestiones del adavar, de la palabra, tales como las fiestas. O sea, hermano, que no los critiquen si ustedes guardan las fiestas, porque es que si algo el Señor dejó claro en su palabra es que esas fiestas eran eternas. De hecho, esas fiestas son proféticas. En cada fiesta de esa tiene un significado tremendo para el tiempo mesiánico, ¿sí? Si bien recordamos, Yeshua nació en la fiesta del Sukkot. En la fiesta del Sukkot, que es más o menos entre septiembre y octubre, fue que nació Yeshua. Y en la fiesta del Pesaj es que muere. ¿Sí ve? Y así en cada fiesta tiene un significado profético. Y el Señor, cuando las instituyó, dijo, porque son eternas. No esas fiestas de Navidad ni de nada. Cuando leíamos ahorita en Osea, conforme a cómo se imaginaban las fiestas y las celebraciones. Y hemos leído la tendencia a prostituirse del pueblo, creándose ídolos. Recién estamos pasando la temporada de la fecha de las madres. ¿Usted cree que celebrar madres no es ir en pos de los Elilín? Pues claro que sí. Celebrar Día de Madres es hacerle fiesta a un ídolo. Y dice Yahweh en su palabra esa tendencia a prostituirse. Hermano, perdóneme, pero estas cosas hay que decirlas. Celebrar cumpleaños, hermanos, es culto al hombre. Eso es culto al hombre. ¿Cuándo vemos nosotros a Yeshua celebrando un cumpleaños? ¿Y es nuestro ejemplo? No. Y decimos, es que es nuestro ejemplo. Claro que sí, hermano, pero eso es celebrar culto al hombre. Cuando el Señor ha declarado que solamente la fiesta, la gloria y la honra es para Él. Es solamente para Él. Si vemos ejemplos de cumpleaños en la palabra, solo eran de tragedia. En el cumpleaños de Herodes, ¿cuál fue el regalo en el cumpleaños de Herodes? Le cortaron la cabeza de Juan. En el cumpleaños de los hijos de Job, las paredes se cayeron y los aplastaron. Y solamente vemos eso. Y tal vez de las cosas sabias que con sabiduría fuera de la que fuera, que tenía Salomón, una de las cosas que dijo fue, porque mejor es el día de la muerte que del nacimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde se sabe usted realmente para dónde va. Cuando usted nace, no. Y por eso no hay una instrucción que diga que celebremos cumpleaños. Hermano, por eso nosotros tenemos que morir, y lo cantábamos ahora. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Cuando cantamos, hermano, nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que la boca dice. Nosotros tenemos que ser consecuentes con la palabra que el Señor está diciendo. Si el Señor está diciendo, me voy a entronar, porque ustedes dicen, venga tu reino y hágase tu voluntad, bueno, pues no nos asustemos ni nos amedrentemos cuando vemos que se está haciendo su voluntad. Démosle gloria a su nombre. Démosle gloria a su nombre. Por eso, hermano, la tendencia a prostituirse abarca todo eso. Todas esas celebraciones que el Señor no estableció, que están por fuera de lo que Él estableció, es ir en pos de los Elilim, de los dioses. Por eso, hermano, que el Señor nos ayude. Y eso es algo que el Ruach HaKodesh es el que convence en el corazón. Por eso nosotros tenemos que hacer clamor, tenemos que hacer tefilá, tenemos que hacer súplica para que esa palabra entre al corazón y haga cambios.
y haga cambios. Bendito sea el Señor. Entonces mire cómo la mala interpretación de este pasaje ha hecho que las personas se olviden de la Torá. ¿Y qué pasa cuando una persona se olvida de la Torá? Yahweh se olvida de ella. Eso está escrito. Suena fuerte y todo lo que quiera, pero así es. Por cuanto olvidaron mi Torá, yo me olvidaré de ellos. Mi hermano, y la mala interpretación que se le da a este pasaje, y mire cómo cobra sentido en todo lo contrario. Antes que no nos critiquen porque sí guardamos Shabbat, antes que no nos critiquen porque sí celebramos las fiestas que Él estableció, antes no nos critiquen porque queremos hoy obedecer Torah, cuando dice que no llames inmundo lo que yo he santificado, pero lo que inmundo, dijo Yahweh que es, inmundo es. Inmundo es. Por eso, hermano, ahí abarca todo esto. Ahí atrás en el verso 14, mire que este es otro de los que han sido mal interpretados. Esto es importante saberlo, porque con estos pasajes es que atacan a un pueblo que está haciendo teshuvá. Así es. Que atacan a un pueblo que está volviendo. A mí me enviaron el link de esa prédica, por eso se lo estoy diciendo, porque me lo enviaron diciendo: vea, tenga cuidado con eso que usted está hablándome, porque era alguien que yo le estaba hablando. Y me dijo: porque mire lo que dice aquí este siervo. Y escuché toda la prédica y empecé yo a sacar toda esa tremendo, pero ahí es donde logra uno ver, hermano, el Señor es grandioso, que el Señor oculta cosas a los sabios y se la da a los pequeñitos. Porque es que ve uno una eminencia, y mírenme que hago comillas, de la palabra, y Chuy Olivares es reconocido y todo lo que quiera, y yo siendo tan pequeñito y que el Señor me permite apenas estar gateando en este tema, empezar yo a ver cómo hay una ignorancia terrible en Chuy Olivares, ignorancia tenaz, de coger y pararse y afirmar y de hacerle decir a todo el pueblo amén, iglesias grandísimas, algo que significa todo lo contrario. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que clamar por eso, para que sean quitadas las vendas de los ojos. En Ezequiel hay un juicio tenaz para los pastores que se enseñorean de las ovejas. Por eso bendito sea el Señor que aquí se acabó eso, y que nuestro pastor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le doy gracias al Señor, porque eso es algo que ha puesto en el corazón del siervo Antonio, que él sabe, en algún tiempo él se enseñoreaba de nosotros, porque así fue, así lo hacían los pastores, eso lo enseñaban los concilios. Pero bendito es el Señor que tiene una conciencia hoy en día y que sabe que la iglesia es del Señor, que la quejilá es del Señor. Él es el que gobierna, es el que dirige, y sea el nombre de nuestro Padre bendito. Así es, aleluya. Entonces mire, hermano, el verso 14, ahí mismo atrasito, dice: Él canceló el documento. Yo quiero que alguien lo lea en la Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? Yo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y clavándola en la cruz. Este pasaje también ha sido malinterpretado. Yo tuve la oportunidad de escuchar a alguien diciendo: si ven, en Cristo, en la cruz, clavó toda esa ley. Ahí quedó clavada. Y por eso ya no necesitamos nada de eso, estamos por la gracia. No tienen ni idea de lo que significa realmente, a lo que se refiere con la palabra gracia, la que es del original. ¿Cuál es la del original en gracia? ¿Cierto? Bejeset. Tiene un significado muy diferente a lo que es gracia. Pero decían aquí: en la cruz Cristo clavó todo ese antiguo pacto. Por eso nosotros estamos en el nuevo pacto y vivimos por gracia. Pero aquí lo que habla claramente, eso sí, de pronto ya usted y yo lo conocemos, y sabemos que lo que está hablando es los decretos que salen a causa del pecado. Esas cosas que dicen que usted va a morir, que usted se va a condenación eterna por no guardar precisamente la Torá. Eso fue lo que fue clavado en el madero, porque sabemos que ni siquiera fue en una cruz, fue en un madero. Y ahí quedó clavado, fue todos esos estatutos que decían muerte, enfermedad y condenación. ¿A causa de qué? De abandonar la Torá, a causa de dejar la palabra que había salido de la boca de nuestro Padre. De hecho, hermano, cuando vemos lo de las fiestas y todo esto, en el tiempo mesiánico se siguen celebrando esas fiestas. Por eso el Señor dijo que eran eternas. Vamos a Malaquías. Acompáñeme a Zacarías 14. Vamos a leer Zacarías 14, verso 16. Mire lo que dice Zacarías 14, 16. Entonces
los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Melech, para adorar al Rey. Y dice, a Yahweh, y para celebrar la fiesta de Sukkot. ¿Sí ven? Aquí está hablando de un tiempo cuando ya haya pasado lo del día que tiene preparado Yahweh, y dice, y las naciones, lo que quedó de las naciones. ¿Sí? Recuerde que las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿a dónde fueron a dar? A las naciones. Vendrá a ser multitud de naciones, como lo bendijo Isaac. Y dice, lo que quede de esas naciones va a subir día tras día a celebrar ¿qué? Bien. El Sukkot a Yahweh. O sea, esto es una de las fiestas que el Señor estableció y que aún en el tiempo mesiánico se siguen celebrando. Se siguen celebrando. ¿Sí? Cuando usted lee en Éxodo, en el libro de Éxodo, aún antes de que salieran las tablas, hermano, ya se guardaba Shabbat. No estaban escritas todavía, pero se guardaba, porque eso había sido una instrucción. La Torah oral la vivían los patriarcas, y ellos sabían, y ellos ya habían recibido de parte de Yahweh esa instrucción, y la guardaban, y la guardaban. Y son fiestas, y mire cómo ahí en Éxodo está esas 10 primeras palabras, ¿sí? Esas 10 primeras palabras de lo que conocemos como 10 mandamientos, únicos, no, solamente esas 10 primeras palabras. ¿Y el cuarto cuál es? No te olvides del Shabbat. ¿Por qué lo puso ahí? Porque para el Señor es importante. Porque para el Señor es importante. Shabbat significa reposo, día de reposo, de descanso. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó, y entonces le dejó establecido al hombre, le dijo, 6 días trabajarás y el séptimo día lo descansarás, solamente lo dedicarás al Señor. Eso fue el día del Shabbat. Por eso sabemos que Shabbat no significa sábado. Shabbat significa reposo, significa descanso. Y en el tiempo en que el Señor estableció eso, no existía el calendario romano. Eso es algo que ya con identidad uno dice, es que es claro, es clarísimo. No tiene nada que ver ni con las celebraciones greco-romanas, ni con sus creencias, ni con sus inventos. Y uno de esos inventos fue el calendario romano. Fue el calendario romano. Entonces vemos aquí en Zacarías cómo aún en el tiempo mesiánico, en el tiempo de la restauración de todas las cosas, se sigue celebrando la fiesta. Entonces miren cómo mala interpretación de un pasaje distorsiona totalmente la vida de un creyente. La distorsiona y hace y cumple el propósito de Hasatán: alejarlo de la presencia del Señor, alejarlo de conocer al Eterno, porque las fiestas que Él estableció, la Torah que Él dejó, nos acercan al Padre y nos ayudan a conocerlo. Y en Juan 17 está claro. Yeshua dijo en el verso 3, dice: Padre, porque la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único verdadero Elohim. Vamos a Romanos 10. Acompáñenme a Romanos 10. Vuelvo y digo, esto es importante que usted lo tenga, ojalá lo esté notando, porque cuando vienen y dicen, pero es que ve lo que dice la Biblia, usted va a poder decirle, sí, pero significa todo lo contrario. Significa todo lo contrario. En Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin Hermano, de Olga, la- léamelo ahí, me hace el favor. porque el fin de la ley es Yahshua. Romanos 10, 4. O alguien con la Reina La Valera. ley llega a su término con Yahshua. Oiga, esta versión está buena. Espera otra vez, hermano. Bueno. Dice aquí, porque la ley llega a su fin, la ley llega a su término con Yahshua, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Oiga, pues. Imagínense. Este sí que es usado y declarado por la iglesia cristiana, católica o romana para decir nada que ver con el Antiguo Testamento. Ya lo que está acá. Porque el fin, Yahweh ya no nos acepta por obedecer la ley. imagínense. Ahora solo acepta a los que confían en Yahshua. Con Yahshua la ley llega a su cumplimiento. Tremendo eso, hermano. Y mire como dice acá. Mire los errores de Y traducción. mire como dice acá.
Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Entonces dicen, ahí se termina. Y usted mismo puede estar pensando ahí, ay, pero sí está escrito que el fin, ahí fin, finaliza. Hermano, la mala interpretación de la palabra ha hecho que muchas personas se vayan para el infierno. ¿Por qué? Porque la palabra fin de la que habla allí y término de la que habla allí no hace referencia a que se venció el tiempo, sino que hace referencia es a la finalidad. No dice término, sino finalidad, propósito, objetivo. Cuando yo leo ese pasaje aquí, mire la diferencia tan grande. Dice, porque la meta a la que las escrituras apuntan es el Mashiach. Mire qué diferencia tan tenaz. No es final, termina, hasta aquí llegó. No, es el propósito. Es el propósito. Es como yo decirle a mi hermano que hace pulpa de fruta, ¿cuál es el fin de esa mora? Él no la va a echar a la basura. El fin de esa mora es que se convierta en pulpa para venderla y para hacer jugo y para que se nutra. Ese es el fin. Hablas de un propósito. Hablas de como dice aquí, la meta a la escritura apunta a Mashiach. Hermano, grábeselo, Romanos 10:4. La mala interpretación que le he dado a este versículo, incluso a los mismos escogidos, los engañará. Estos pasajes, hermano, es con esta misma palabra que van a ser engañados. Claro. Recuerde que usted le pone esta palabra en las manos a un testigo de Jehová, a un mormón, al Papa Francisco, a un rabino, a un mesiánico y hasta a un satánico, y todos se la hacen hablar a favor de cada creencia de ellos. Esta misma, mi hermano. Pero solo a través de la emuná en Yeshua HaMashiach usted y yo podemos recibir la verdad absoluta de esta palabra. De esta palabra. Por eso, hermano, es con esto mismo con que muchos de los escogidos serán engañados. Por eso usted tiene que tener una claridad de lo que habla la palabra. Mala interpretación. Es terrible, mi hermano, eso. Es terrible. Porque la meta a la que las escrituras apuntan es el Mashiach, quien ofrece tzedekah o justicia a todos los que en él ponen su emuná. Su emuná. Acuérdese que no es fe simplemente. ¿Sabe quién tiene fe? ¿Quiénes tienen fe? Los demonios. Dicen que ellos creen y tiemblan. Pero cuando conocemos el original, la palabra emuná, ya usted tiene claro que es emuná, ¿verdad? Es creer como los demonios creen, pero que nos lleva a una consecuencia inicial, que es confiar, porque creo en ti, Señor, entonces confío en lo que tú estás haciendo. Obedezco. Y como tercera, obedezco. Por eso cuando la palabra dice, sin emuná es imposible agradar a Yahweh, es por eso, porque a él no le basta solo con que yo crea. Es más, no se queda solo en que yo confíe, porque tal vez los que creen y confían son los que el Señor dice, cuando llegan a los pies de Yeshua y dicen, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios. ¿Por qué? Porque creía y confiaba en que se iban a ir. ¿Sí ven? Señor, pero en tu nombre hice sanidades, en tu nombre. ¿Y qué les contesta Yeshua? No obedecieron. Nunca los conocí. Porque no obedecieron. No conocieron. ¿Por qué? Les faltó obedecer. Así es. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo tremendo? Por eso es que, hermano, tenemos que tener claro esto y no creernos de mucho, ¿sí? Y tampoco ser menospreciados, porque casa de Judá también cojea. Sí, esto lo hablábamos y yo me gozaba en el Señor cuando el siervo compartía, porque era una confirmación a la palabra. Cuando vemos como casa Judá, hermano mayor, casa del sur, ¿sí? El que se quedó allá en su pedazo de tierra, al que le fue dada la herencia también, ellos tienen la Torá, pero no tienen a Yeshua. Y eso hace que cojeen. Porque los de casa de Judá que no reciban a Yeshua se pierden. Se pierden, hermano. Isaías dice, por más que la casa de Israel sea como la arena del mar, que dice, solo un remanente será salvo. Y nos enseñaron que todos se salvan, hermano. El que no reciba la emuná, no sea lleno de la emuná a través de Yeshua, no entra, no hace parte. Así de sencillo es. Así de sencillo. Eso es tremendo, pero así de sencillo. Eso es tan fuerte que si lo escucho un judío me pega, como tan fuerte que todo el pueblo cristiano ha estado bajo maldición. Ha estado bajo maldición. ¿Por qué? Porque ha estado todo el tiempo en pos de sus elohim, en pos de sus dioses. Por eso, hermanos, que no es una nueva misión
ni un nuevo mover, ni una nueva doctrina. No, hermano, hacer Teshuvah, el regreso a los brazos del Padre, es estar por fin en esa verdad absoluta de Él. Y menos Padre. que nos digan que es una nueva secta, como me No, dijeron a nada mí. de eso, nada de eso. Así me dijeron. Nada de eso, porque todo vemos como todo, mi hermano, es que es real, hermano, es real que todo está que se acaba. En Lucas lo dice, no recuerdo ahora el pasaje donde dice que como en los tiempos de Noé será la venida de Yahshua, y en los tiempos de Noé había desorden, y entonces en Lucas habla también de como Sodoma y Gomorra será cuando venga el Hijo del Hombre. Y veo yo noticias la semana antepasada en donde el primer ministro, lo traía ahora en la mente y me lo he olvidado, el primer ministro de un país europeo, el primer ministro de un país europeo, usted puede poner incluso en Google para que vea la noticia, a los 4 vientos, cogido de la mano con un ingeniero belga, y se acababan de casar. El primer ministro, o sea, una persona importante de su nación, estoy tratando de recordar el nombre del país, se casó con un ingeniero belga, y a los 4 vientos diciéndolo, ya unidos en matrimonio, porque allá aprobaron el matrimonio gay. Y el primer ministro de esa nación, ¿qué le espera a esa nación? Cuando vemos nosotros por eso, hermanos, usted tiene que orar mucho por sus hijos, porque aquí en Colombia la ministra de Educación es lesbiana y tiene una abierta relación con la señora ministra de Comercio. Son novias, ¿sí? ¿Y qué le espera la educación para nuestro país con eso? ¿Sí? Y ellas entonces están sacando campañas, y se puso al pie de este muchacho que tenía problemas de homosexualismo, que se suicidó en un colegio porque los compañeros se dieron cuenta que se suicidó, y ella dijo: yo me apodero de este caso y voy a llegar hasta lo más profundo. Pues claro, tienen el mismo sedín, el mismo demonio que los gobierna, y es la ministra de Educación. Por eso, hermano, que el Señor guarde a nuestros hijos, no podemos soltarlos en oración por eso. Y así mismo, hermano, cualquier cantidad de cosas. Por ahí un travesti ganó una demanda contra el ejército colombiano, porque lo menospreciaron para enfilarse, y entonces dice que ganó la tutela. Y entonces ahora, no se sorprendan, en unos meses, cuando usted lo pare para pedirle una requisa a un travesti, vestido y uniformado y pilas, le pone la mano encima porque es No, cáncer. y ni así. Luxemburgo, exacto. El primer ministro de Luxemburgo se casó con un ingeniero belga, y a los 4 vientos, y cabeza en el gobierno, hermano. Pero eso a nosotros no nos puede asustar, porque eso está escrito. O sea, lo que nos tiene que preocupar, nuestra preocupación no es que hayan guerras, no es que hayan terremotos, nuestra preocupación no es que los tiempos se pongan como en Sodoma y Gomorra. Nuestra preocupación es que cuando llegue el momento en que Yahshua venga, usted y yo estemos guardando esa Torah, estemos con esa palabra en el corazón, viviéndola, porque de eso depende nuestra salvación. Esa es nuestra preocupación. Sí, esa es nuestra preocupación. Entonces mire cómo todas estas cosas se preparan ahí. Volvamos a Osea. Tenga presente esos pasajes, hermano, que han sido piedra en el zapato. Claves. Tremendos esos pasajes, hermano. Y que el Señor nos ayude a conocer cada día más. Entonces, 13. verso 2 del capítulo 13 dice: siguen pecando y se fabrican según su ingenio, imágenes de fundición y lilín de plata, que no son más que obra de artesanos de ellos. Se dice: ofrecen sacrificios humanos, besan el lilín en forma de becerros. Verso 13: por eso serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. Mire, hermano, lo que es seguir las costumbres de hombres delante del Señor viene a ser como nada, dura poquito, como le pasó allá en el capítulo 3 o 4 a la mujer ramera, ¿no? A Gomer, a la esposa de Osea. Dice que llegó un momento en que iba tras sus amantes y no encontraba ni siquiera ella misma satisfacción, y dice voy a volver a mi primer esposo, porque me iba mejor con él. Hermano, no nos va nada bien con los amantes, no nos va nada bien con esas costumbres de hombres, con las enseñanzas de hombres. Es mejor estar con nuestro primer esposo, con nuestro primer esposo. Y que el Señor nos ayude más adelante, y yo sé que el Señor nos va a permitir estudiar cuando cobra, hermano, para nosotros un sentido tan tremendo la muerte de Yeshua. O sea, tuvo unos propósitos tremendos la muerte de Yeshua.
Y uno de ellos fue que tenía que Yahweh, hecho hombre a través de Yahshua, morir para poder volver a casarse con Israel. Porque es que Yahweh instituyó el divorcio y dijo: cuando encuentres en una mujer impureza, o sea, estaba diciéndole, cuando la mujer sea adúltera y caiga, dice, dale carta de divorcio y despídela. Y ahí más adelantico dice: y si otro hombre la toma y vuelve y le pasa lo mismo, dice, despídela, pero ya esa mujer no podrá volverse a casar, a no ser que su primer marido muera. Y ahí es donde cobra una importancia tremenda la muerte de Yahshua, porque si Yahshua no hubiese venido y no muere, no puede entonces volverse a casar el primer esposo. ¿Se da cuenta de esto? Hermano, eso es tremendo. Y entonces Yahshua murió por mí. No, Él murió en obediencia al Padre para que se cumpliera ese propósito, porque es que el amor del Padre es tan tremendo. Tremendo, hermano. Esas cosas se ven tan diferentes cuando tú y yo tenemos una identidad. Son tremendas. Verso 4. Pero yo soy Yahweh tu Elohei desde que estabas en Misrayim. No conocerás a otro Elohim fuera de mí, ni a otro Moshiach que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el Tziah. Recuerde que el Tziah es tierra árida, es desierto, es una tierra que no produce nada. Esa tierra terrible, aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Tendencia a prostituirse. Mire todo lo que el Padre hace, y hace por amor. Recuerda que la palabra amor que identifica el amor de Yahweh es ahavá, que significa amor sacrificial, un amor que se entrega, un amor que se da todo. El amor que se ve en relación de pareja, de esposos, no se ve de alguna otra manera. Entonces dice: y aún cuando ya estaban satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Verso 7. Por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino como un leopardo, los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa quien le quita sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como fiera de campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. Miren, estamos todavía en la historia trágico-romántica y vemos al esposo con ese celo, porque acuérdense que el celo de Yahweh no es cualquier celo, es un celo posesivo, dominante, ¿sí? Porque Él lo que ha santificado y por lo que ha entregado tanto, no concibe que ese pueblo por el cual Él ha amado tanto siga en pos de otros dioses y no lo mire a Él, no lo ame a Él, no le entregue su corazón a Él. Lo leíamos también aquí atrás en un capítulo anterior en Osea, en donde dice lo que pide Yahweh de su pueblo, ¿qué es? El ahabá. Él se lo pidió eso mismo. Así como Yahweh tiene ahabá, dice: lo que pido de mi pueblo es que me amen solamente a mí. Y dice aquí en el verso 9: voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. Verso 10: ¿dónde está tu rey para que te salven todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías: dame rey y autoridades? En mi ira te di rey y en mi enojo te lo quité. La perversidad de Efraín está bien guardada, se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción. Tremendo esto. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muertos, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré rajum, no les tendré bondad, no les tendré pesar, no les tendré en cuenta nada, ni compasión. Verso 15: aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento de Yahweh, el viento solano que se levanta del Tziah, y se agotarán sus fuentes y manantiales. Hermano, no podremos conseguir nada, absolutamente nada por fuera de Yahweh y lo que Él estableció. Nada, hermano. Y fíjese usted y piense en los años de aquí para atrás, como pueblo que estaba en esclavitud, como pueblo que estaba bajo maldición.
todo el tiempo que tuvimos, hermano, y daba uno vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y se cumple esta palabra. Se da uno cuenta, hermano, que fuera de Yahweh, o sea, ahí sí cobra poder, ahí sí cobra como lo que significa ese verso valor, que leíamos, que fuera de él nada pueden hacer. Cobra Es valor. por esto, hermano, porque el mismo Yahweh se para en el camino como nuestro adversario, como nuestro adversario. Hay unas versiones de original hebreo, por eso es que no crea usted que Hasatán es un nombre propio, eso es una profesión. Hasatán es como a lo que se dedica alguien. Hasatán significa el adversario. Y hay versiones en donde dice que Yahweh se pone como Hasatán de Israel, cuando peca, cuando falla, o sea, se pone como adversario, se pone como ese que le hace hacer lo contrario, que no le permite prosperar y seguir. Entonces, hermano, para que tengan en cuenta eso. Y entonces dice aquí, ¿dónde está tu rey? Dice el verso 14, lo vuelvo a leer: yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción. Habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré rajún. Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento de Yahweh, y el viento solano que se levanta del Seol, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. El pueblo de Shomrón cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Elohim. Recuerde que rebelarse es hacer lo contrario. Caerá a filo de espada, a los niños los lanzarán contra el suelo, y las embarazadas les abrirán el vientre. Mira esta palabra tan tremenda, hermano. ¿Y todo por qué? Por alejarse del Señor, por alejarse del Señor. Entonces, vamos a dejar hasta ahí hoy para que no salgamos tarde. Nos queda pendiente solamente el capítulo 14. Ahí nos coronamos en el buen sentido de la palabra a Osea, pero yo no sé usted, pero yo he sentido que me ha alimentado tremendamente esa palabra. Tremendo. Ahí sí ya uno siente que se cumple eso que dice: comerán mi cuerpo, lo que los talmidín de Yeshua no entendieron. Es necesario que coma mi cuerpo, y los talmidín pensando: uy, no va a canibalizar Yeshua. No, hermano, acuérdense que Yeshua es la Torah viviente, y comernos a Yeshua es comernos la Torah. Y cuando uno se come algo bien comido, ¿qué hace? Le alimenta. Queda Y el Señor nos saciado. está alimentando y está fortaleciendo nuestros huesos con su palabra. Estamos Póngase saciados. sobre sus pies, vamos a darle agradecimientos al Creador, porque nos está guiando a toda verdad, mi hermano. Así es. Y cada día usted y yo vamos recuperando un poquito más de identidad, un poquito más de autoridad, un poquito más. Sobre todo que el enemigo, hermano, las puertas del infierno no prevalecerán contra la quejilá del Señor. Pero ¿cuál quejilá? La que guarda, Así es. la que obedece, la que tiene emuná, la que tiene emuná. Iglesia es una sola, pero es la que tiene emuná, no una iglesia con esposos y con dioses y con una cantidad de arandelas y cosas que al Señor no le gusta. Esa es la iglesia que prevalece, que está delante y a la cual el enemigo no puede hacerle daño. Hermano, mientras usted y yo estemos bajo esa verdad absoluta de la Torah del Señor, el enemigo no puede hacernos daño. Así es. Hermano, ahí usted y yo podemos estar confiados. Yo le invito a que le demos gracias.